Bueno, seguimos aquí en el Congreso Más Cartagena, un evento en donde nos hemos encontrado con sorpresas maravillosas. Y estoy con Eufrosina Cruz, ella es de México, es una mujer indígena que tiene un trabajo activista muy grande. Yo quiero que él nos cuente un poquito cómo se desarrolló este trabajo de igualdad con la mujer sobre todo. Eufrosina, bienvenida a Cartagena. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a Cartagena, muchas gracias a esta cumbre por dar visibilidad y voz a los grupos minoritarios, a las mujeres, a que lo único que buscamos son oportunidades para que nos vean, que también razonamos, que también pensamos, pero que entendamos también como mujeres que nadie va a cambiar tu historia, nadie va a romper estos paradigmas culturales, nadie va a romper estos miedos si no das el primer paso. Yo vengo de un estado de México en donde las mujeres hace más de 15 años no existíamos. Yo aprendí a hablar esta lengua que hoy me comunico con usted ya de grande. Yo vengo de una familia en donde la circunstancia y la vida le negaron la posibilidad a mis padres de ir a la escuela, no saben leer, no saben escribir, y entendí que tenía yo que cambiar esa historia, que nadie iba a cambiar esa historia de pobreza y marginación, pero no hablo de esa pobreza y marginación que todo el mundo habla, que es de la panza, sino que esa pobreza y marginación de la mente, y entendí que tenía yo que arrebatar eso que se llama educación para entender cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, porque no nada más es hablar de derechos, es hablar de responsabilidad y obligaciones y asumir las consecuencias de eso para poder ser visibles. Y hoy puedo decir que gracias a esa rebeldía de que me dijeron que estaba loca, que me cuestionaron, que fui señalada, que en un momento fui expulsada de mi entorno, de mi familia, de mi comunidad, y hoy decir que esa niña pues logró ya una reforma a la constitución de su estado, una reforma a la constitución de su país, que la ONU haya adoptado esa iniciativa y ese sueño de esa niña para que nadie le diga a una mujer, que por ser indígena, no tenemos derecho a nada, no tenemos derecho de ser nosotras, de ser mujer, de tomar decisiones, de debatir, de estar aquí, de que el mundo nos vea que razonamos, que tenemos risa, que tenemos sueño, que tenemos lo normal como el resto de la humanidad y que no es pleito contra los hombres. Por supuesto, es un tema en donde ya no quiero ir atrás, ya no quiero que piensen por mí, ya no quiero que hablen por mí. Yo quiero ir al lado de mi hombre, de mi esposo, de mi compañero, pero quiero hablar yo. Quiero pensar yo, quiero llorar yo, quiero reírme yo, quiero bailar yo, quiero decidir cuántos hijos tener, quiero decidir qué vestido ponerme, quiero decidir si quiero comer esto, quiero decidir qué película ver. Entonces yo creo que esa niña que tuvo que huir a los 12 años de su entorno para descubrir esto, que se llama libertad. Entonces por eso me da mucho gusto y me emociona cuando se abren este tipo de escenarios de visibilidad para las mujeres, para los grupos indígenas, y que el mundo no nos vea a las mujeres, a los pueblos indígenas como vulnerables. No somos vulnerables. Lo que ha faltado es que nos han debido oportunidades. Y por eso entendí que nadie iba a generar esas oportunidades si no lo hacía yo. Y por eso estoy aquí. Cristina, fue muy difícil iniciar este trabajo queriendo demostrar que las mujeres podemos solas. ¿Tuvo acompañamiento de quién? Por supuesto que es bien difícil porque te vuelves la normal, primero de tu entorno de familia, que te digan que estás loca, que te digan, mira, estás haciendo llorar a mamá y a papá, porque en estos entornos mamá y papá nadie les enseña a dar un abrazo, porque toda su vida es dureza, es sol a sol, y de repente que tus hermanos te digan, mira, está llorando papá por tu culpa, o que seas señalada por la propia comunidad, y empiezas a ser abrazada, no literal, sino que abrazada en palabra, por esas mujeres que la padecen
todos los días y que te digan, cuidado te vas a agüitar, cuidado nos vas a dejar. Yo creo que ese es el acompañamiento de las palabras más fuertes que me han marcado y que no me han detenido, porque son las que están ahí, son las que todavía no son vistas, son las que tienen que ser vistas por su familia, por sus comunidades y por este mundo, que sepa el mundo que hay Marías, que hay Juanas, que hay Gabrielas, que hay Verónicas, que están listas ya para opinar y para decidir por ellas. Ha sido muy difícil su vida. He leído dentro de su biografía que no la dejaron ser alcaldesa. Allá dicen presidente de su pueblo. ¿Cómo fue eso? Precisamente cuando yo regreso a mi entorno, decido hacer esa revolución con las mujeres y con los jóvenes de mi comunidad. Se gana una elección, pero precisamente por mi condición de mujer, pues el argumento era que pues, soy mujer y que en la historia del pueblo nunca había habido una mujer presidenta y que pues que no se podía. Y no responsabilizo a esos hombres que me dijeron ese argumento, sino que responsabilizo, o en su momento responsabilicé, a las instancias gubernamentales que de repente te hablan de políticas públicas de inclusión y que su respuesta fue, pues sí, es uso y costumbre, es la autonomía de tu comunidad, no se puede trastocar de golpe. ¿Qué haces? Uso y costumbre, derecho consuetudinario, ley no escrita, quedarte callada o empezar de verdad otra etapa de lucha y decir no estoy de acuerdo. El uso y costumbre no puede ser la limitante para los derechos de las mujeres. O sea, si una niña es entregada en matrimonio, es normal porque es uso y costumbre. Pobreza y marginación es uso y costumbre. La pobreza, la desigualdad no puede ampararse en el uso y costumbre de los pueblos indígenas. Y por eso decidí dar la batalla y por eso me rebelé ante la respuesta que me dieron y por eso ingresé, creo, a la política, porque ahí adentro era donde estaba la respuesta que me habían negado y por eso decidí participar en la vida pública de mi país. Y si no lo hubiera yo hecho, pues no estuviera yo hablando hoy ya de una reforma a la Constitución de mi país, de mi estado, y que hoy en mi tierra pues ya las mujeres votan y forman parte del cabildo del pueblo. Ya las niñas juegan básquetbol, ya las niñas están estudiando, ya las niñas sueñan a ser doctoras, a ser maestras, y eso es empoderamiento y equidad. Y no se terminó nuestro uso y costumbre. Seguimos hablando nuestro zapoteco, seguimos vistiéndonos con nuestros atuendos, seguimos haciendo nuestras fiestas, seguimos haciendo nuestras comidas, y el desarrollo y la igualdad no se contrapone con la identidad cultural. ¿Cómo una contadora pública como es usted pudo aprender tanto de leyes y de todas estas circunstancias en un país y en un entorno tan difícil como el suyo? La vida misma, porque entendí que 1 más 1 es igual a 2, derechos y obligaciones. Tiene que haber, no solamente es derechos, sino que tu obligación como ciudadano que te toca hacer desde tu trinchera, asumiendo las consecuencias y las responsabilidades de tus decisiones, por supuesto. Todo trae sus consecuencias, bueno o malo. Desde que salí de mi tierra a los 12 años para poder sobrevivir y arrebatar mi educación, tuvo sus consecuencias y la vida me enseñó a asumirlas, buenas o malas, y por eso creo que la vida me hizo rebelde, con responsabilidad y asumiendo la responsabilidad y las consecuencias, y no importa las condiciones de tu país, sino que lo que te toca hacer por tu país, porque si no, nadie lo va a hacer. Quiero, a nombre de las mujeres cartageneras y colombianas, felicitarla. Es un ejemplo para mí como periodista, para mí como mujer, entrevistarla y conocer un poco de su historia. De verdad, desde el fondo de mi corazón, la felicito y gracias por esta entrevista al periódico El Sol. No, al contrario, muchas gracias. Y yo siempre he dicho que los medios de comunicación en mi historia fueron mis mejores aliados, porque un micrófono, un lápiz, una voz cambia y empodera y rompe miedos. Entonces muchas gracias también a nombre de las mujeres de México y del mundo por ser conductora, periodista, madre, mujer
Gracias. Te doy un abrazo.